En 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Circuito Europa por TXS Plus. Vamos a hablar siempre sobre lo más reciente en tecnología, en ciencia, lo que está haciendo tendencia y lo que se viene también en el viejo continente para explicárselos y mostrárselos e informarles a ustedes que están en Chile y Latinoamérica. En el programa de hoy, este bloque de hecho lo vamos a hacer bien breve porque ya tenemos a nuestro invitado conectado. Vamos a hablar sobre el concepto de la ciudad de los 15 minutos con el ideólogo de esta idea y de cómo ahora se está aplicando en muchísimas ciudades alrededor del mundo. Tengo mi lista de preguntas, pero por supuesto si ustedes quieren aportar también y participar de esto, no se olviden dejar sus comentarios en las redes sociales. Por ahora nos separamos en bien breve, nos vamos con un tema y a la vuelta comenzamos la entrevista. Esto es Circuito Europa. Y ya lo venía anticipando, en la otra pantalla está junto a nosotros Carlos Moreno, un destacado urbanista, también ideólogo, científico. Hay muchísimo que contar en torno a usted porque es también de nacionalidad colombiana, francesa, ha ayudado a la formación y creación de universidades en Francia, ha trabajado en el mundo de la robótica, ha sido asesor, hay muchísimos reconocimientos y pergaminos en torno a usted y por supuesto uno de los temas principales es el concepto de la ciudad de los 15 minutos. ¿Cómo está? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti, Pablo, y realmente es un placer volverte a ver desde algunos años. Muchas gracias por la invitación. Así es, nos volvemos a encontrar. Harto tiempo ya ha transcurrido de aquel entonces, unos 4 o 5 años. El mundo ha cambiado desde ese entonces, ¿no? Ahora ya quizás las ciudades están más acostumbradas a un concepto de 15 minutos, ¿o no? Sí, claro, el mundo ha cambiado bastante. La última vez nos vimos en Moscú, no estaría hoy en Moscú. Y en las ciudades ha habido una toma de conciencia por parte de los gobiernos locales, alcaldes, intendentes, como se llame, de la necesidad de cambiar nuestro modo de vida frente al cambio climático. Y después que nos vimos, Pablo, hubo esta gran pandemia mundial que ha llevado a muchas reflexiones sobre cómo trabajar de una manera distinta, cómo enfocar la manera de manejar el espacio público, y ha sido muy interesante porque este concepto ha dado la vuelta al mundo con bastante aceleración en estos últimos 3 años. Así es, pero a ver, para que la gente ahora venga también y se interiorice, se involucre con este tema. El concepto de la ciudad de los 15 minutos es algo que ya se ha venido conociendo en casi todo el mundo, en países occidentales mayormente, pero ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo se desarrolla este concepto? Mira, Pablo, esta idea, como todas las ideas salidas de la ciencia, son un largo camino de reflexión, de maduración, y que toma sus raíces igualmente en contribuciones y trabajos hechos por mucha gente. No soy Arquímedes saliendo de la bañera diciendo Eureka, la ciudad de 15 minutos. La reflexión inicial comenzó en el 2013, o sea que estamos en 2023, han sido 10 años de elaboración intelectual de este concepto y luego sus confrontaciones con la realidad. Yo diría que la primera motivación que me llevó a este trabajo fue la toma de conciencia respecto al cambio climático, el impacto de la transformación del clima en nuestras ciudades, que son los principales contribuyentes de emisiones de CO2, y dentro de ellas el papel que juega el transporte y la utilización de los edificios. El cambio climático nos obliga a tomar decisiones de la manera de transformar nuestra movilidad
y el uso de nuestros edificios. Menos CO2, menos autos con polución, e igualmente los edificios. Otra forma de gestionarlos para tener una mayor utilización. Y finalmente, esto se tradujo en esta idea de salir de la ciudad que conocemos, zonificada, especializada, segmentada, fracturada, para ir a una ciudad más policéntrica, más de multiuso, más peatonal, más de bicicletas, el auto particular más bien en la última de prioridades. Y ese transcurso después de la Copa 20, el concepto se traduce A ver, cubrir el tiempo útil. Llevó a que este concepto fuera retomado por las grandes organizaciones mundiales de alcaldes, el C40, CGLU, instituciones internacionales, como UN Habitat, de manera que se convirtió, liderado por la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, por el alcalde de Milano, Giuseppe Sada, en un vector de transformación ya mucho más concreto, con medidas en cada ciudad que se regaron por el mundo, ofreciendo un marco común para que cada cual la adaptara en función de su continente, de su cultura, de su economía, de su geografía. es que eso también es un punto bien importante, porque podemos pensar una ciudad de 15 minutos en el lugar donde vivimos, cómo están englobados, por ejemplo, todos los servicios públicos, servicios de esparcimiento, centros comerciales o médicos, etcétera. Pero también influye mucho el tipo de cultura. Porque hoy en día estamos ya, quizás el mundo occidental, todo lo que es el continente americano y la Europa occidental, quizás tienen un estilo de vida similar. Pero siempre hay algunas diferencias que marcan la misma idiosincrasia o cultura de cada país. Ni hablar, por ejemplo, de otras partes del mundo, Medio Oriente, Asia, África. ¿Cómo se puede llegar a un punto en común para aplicar este concepto? Sí, es una muy buena pregunta, Pablo. Este concepto reposa en un marco conceptual común, además, independiente de la talla y de la densidad de una ciudad. Lo hemos visto aplicado en grandes metrópolis. Estoy actualmente en una de ellas, en el continente sudamericano, pero también lo hemos visto aplicado en pequeñas ciudades, hasta inclusive muy pequeños pueblos, ruralidades. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra proposición ha sido simple de explicar a los dirigentes locales, alcaldes, intendentes y gobernadores, diciéndoles, necesitamos 4 elementos de transformación en nuestras ciudades. Un comportamiento ecológico cotidiano para disminuir la huella de carbono y en particular la utilización de los autos que representan un problema sanitario, manejando nuevas prioridades en la movilidad. Segundo, una proximidad policéntrica para irrigar los lugares donde vivimos de muchos más tipos de servicios públicos o privados en interés general. Tercero, mucho más interacción social que permita revitalizar la ciudad en su conjunto, no solamente en ciertos sectores, que permitan luchar contra la gentrificación, que permita darle mucho más acceso al espacio público, y con la vivienda social que no esté ghettoizada, sino que se pueda ubicar en diferentes lados de la ciudad. Y el cuarto punto, la participación ciudadana, para que los ciudadanos sean artífices igualmente de esta transformación. Hay un hilo conductor común que es el bien común, o sea, los intereses generales, que sea por acciones públicas o privadas, pero que permitan preservar la calidad de vida de los habitantes. Y para la calidad de vida hemos identificado 6 elementos claves que necesitan una atención particular. Un alojamiento digno en condiciones orgánicas, un trabajo al cual podamos acceder con el menos desplazamiento pendular posible y penoso. El tercero, la economía local
sus compras, los circuitos cortos. El cuarto, la salud en prevención física y mental. El quinto, la educación y la cultura, alimentar el espíritu. Y el sexto, el esparcimiento en el espacio público. Esos 4 pilares que he evocado y esos 6 funciones sociales que queremos ofrecer con mucha más proximidad a pie, en bicicleta o en transporte en común, han permitido a que cada cual en Asia, en África, en América Latina, en Europa, se apropie de ellos y lo traduzca en medidas muy concretas que son tomadas y que permiten a cada cual, respetando su idiosincrasia, su geografía, su economía, su cultura, desarrollar un proyecto de transformación sabiendo que no es una varita mágica, sino una hoja de ruta. Y por eso lo encontramos en Seúl, lo encontramos en Tunisia, lo encontramos en Polonia, lo encontramos en Italia, en España, en Argentina, en Colombia. La lista sería muy larga de los países donde está. En Lisboa, tienes toda la razón, acabamos de hacer un seminario con la Convención Ciudadana al respecto, claro está. Sí, por ejemplo, en estos momentos yo me encuentro en Lisboa, acá en Portugal. Existe el proyecto también con los concilios, que son distintas agrupaciones territoriales más pequeñas que la misma ciudad, están dentro de la ciudad, y ahí están aplicando el concepto. Se están juntando, por ejemplo, representantes de juntas de vecinos para comentar y opinar cómo convertir y hacer de mejor forma esta ciudad de 15 minutos. Y en base a eso también viene un poco mi pregunta: ¿dónde es más fácil implementar este plan, este proyecto, esta idea? ¿En países, ciudades que son desarrolladas o en vías de desarrollo o subdesarrolladas? ¿Por qué le pregunto esto? Le voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted me menciona sobre la calidad de vida. En Estados Unidos hay estados que, por ejemplo, no tienen los tiempos necesarios las personas para aprovechar y disfrutar su vida o pasarla fuera del trabajo. E incluso hay estados en que ni siquiera tienen consideradas las vacaciones pagas, por ejemplo. O incluso no se pueden tomar esas semanas de descanso. O también, si hablamos de Estados Unidos o Europa, en torno a la electrificación del mercado automotriz, se han puesto medidas o se han autoimpuesto normativas, por ejemplo, de aquí al 2030 tener el 50% del parque automotor electrificado, por ejemplo, en Estados Unidos, y también en Europa es una medida de un año similar. Entonces vemos también que quizás el medio de la industria todavía no está preparado para eso. Entonces será más fácil implementar este plan de la ciudad de los 15 minutos en ciudades que están en vías de desarrollo, que no son desarrolladas, versus las desarrolladas. Bueno, tienes muy buenas preguntas, Pablo, y efectivamente es interesante lo que acabas de mencionar. ¿Dónde es más, yo diría antes, más fácil, más factible, más viable? Creo que hay 3 elementos que hay que tomar en cuenta. El primero, la voluntad política del gobierno local para producir unas transformaciones, digamos, de fondo sobre la manera de utilizar la ciudad. Nuestro urbanismo es un urbanismo de servicios, es un urbanismo de diseño de servicios públicos, de alianzas igualmente con el privado para proponer servicios, y que tiene que ser una política urbana a la escala igualmente de la ciudad. He dicho 4 pilares, 6 funciones sociales. Esta voluntad política, tú tomas el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos ciudades como Portland, que en el Oregón, que es una ciudad completamente icónica, que desarrolla este tipo de política desde hace un cierto tiempo. Más recientemente tienes ciudades como Cleveland, tienes ciudades como Columbus, igualmente en el Ohio, que desarrolla este tipo de actividad. Más ciudades más grandes que han tenido mucha tecnología, como Seattle, por ejemplo, con el alcalde Arrell, implementa este tipo de política. En New York, el alcalde Adams y la gobernadora se han puesto de acuerdo para colocar un programa de revitalización, en particular, dado que después de la pandemia los edificios son poco utilizados, la gente trabaja a distancia. Entonces, esa voluntad política es indispensable. Cuando no hay voluntad política es mucho más difícil. Segundo, efectivamente, cuando trabajas en una ciudad desparramada, como Los Ángeles, por ejemplo,
y con las condiciones que has descrito, sociales, la gente no tiene tiempo, no hay que vacaciones. Claro, esas condiciones morfológicas de la ciudad desparramada es un poco más complicado, ¿no? Aunque Los Ángeles hay mucha voluntad política de querer hacerlo, hay una inercia muy grande por la manera de vivir en el que en una ciudad de humanos centauros, mitad hombre, mujer y mitad auto, el trabajo de conversión intelectual para ir a otro modo de vida es mucho más arduo y es mucho más costoso, tanto intelectualmente como en términos de medidas. Y tercero, yo pienso que hay un elemento clave, Pablo, que es la cultura, la educación. Hay que dar mucha información, mucha cultura, mucha pedagogía para mostrar con hechos concretos que sí se puede cambiar la ciudad ofreciendo una mejor proximidad. Nosotros llamamos una proximidad feliz. Y esto es muy importante porque hemos visto estos bulos, estos fake, esta serie de calumnias, de mentiras que entran en la gente que tiene menos educación, menos cultura. Como decía Averroes, el sabio del siglo XII, ¿no? La ignorancia trae el miedo trae el odio trae la violencia. Esa es la ecuación. Sin educación es igualmente culturalmente es difícil que los ciudadanos adhieran a este proyecto porque se necesita igualmente una adhesión ciudadana. Lo importante, y tal vez sería un cuarto elemento un poco así que entro, es cuando el sector privado que participa a la manera de vivir en la ciudad toma el concepto igualmente y comienza a implementarlo, por ejemplo, con lo que llamamos edificios multiuso, una movilidad mucho más pausada y que contribuye efectivamente a traducir esto en medidas muy, muy concretas. Pero lo primero es la voluntad política del gobierno local. Sí, y recién mencionó algo. A ver, voy a entrar en una introducción en torno a esto. Yo también trabajo en un medio en Estados Unidos y de repente hace unos días atrás estoy revisando el New York Times y me lo encuentro casi ya en la portada, en un reportaje a usted, y yo digo, wow, qué orgullo. Pero el tema que se estaba abordando me llamó la atención porque en internet ha empezado a circular en las redes sociales y poco a poco se ha ido expandiendo también esto como una teoría de la conspiración, este proyecto de la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué se le puede decir a la gente que piensa que hay detrás una idea oscura, detrás de esta idea que parece tan noble, donde se promueve la calidad de vida? ¿Qué se le puede decir y responder frente a eso? Podemos decirle a los oyentes, Pablo, que vivimos tiempos difíciles para la ciencia, porque hay una cantidad de manipulación, de fake news, de desinformación que circula y que convierte cosas como el cambio climático, la misma pandemia, y en el caso que me corresponde, propuestas de calidad de vida, son casi cosas elementales, una mayor proximidad multicéntrica, mucho más servicios. En tu barrio tienes un café, un restaurante, una sala deportiva, un lugar de educación, un lugar de trabajo, un mercado de aire libre, una plaza para tener más esparcimiento, más aire, más agua sin polución, cosas que finalmente son benéficas para el ser humano. Y te encuentras de la noche a la mañana con esos espíritus perversos de querer decir que queremos meter a la gente en guetos. Me comparan con Pol Pot, con Stalin o con Hitler en campos de concentración. Queremos controlar a la gente con pasaportes para no poder salir de su lugar, que te colocan multas si te has ido más de 15 minutos, que tienes un número de visitas al mes autorizadas para ir a ver a tus familiares. Bueno, estamos asistiendo a un fenómeno mundial de desinformación que ya hemos visto en muchas partes del mundo y que se amplifica por las redes sociales, por TikTok, por Twitter, por Facebook. Hemos visto a lo que esto conduce en muchos casos, en elecciones presidenciales, en elecciones regionales, en elecciones locales. Entonces, lo que ha sido sorprendente es que caiga sobre
sobre un científico que hace una propuesta de un trabajo de reorganización de la vida en la ciudad para mejorar su calidad de vida. Quiere decir de que nadie está exento de que mañana una nueva idea sea objeto de un bulo que lo viralice. Y por eso insisto en la cultura, en la educación, igualmente en los fact-checking. Lo interesante de estos bulos es que ha habido una movilización muy grande de la prensa internacional. Menciones del New York Times, efectivamente fue la célula que trabaja sobre los fake, que se tomó el trabajo de hacerme entrevistas, no solamente a mí, pero a mucha gente, para cruzar esas informaciones y sacar un artículo como el que han hecho, pero ha sido en el mundo entero, en todas las lenguas, hemos asistido. Ayer, a mi sorpresa, ha salido una petición desde científicos de Barcelona que en pocas horas ya tienen miles de firmas de científicos que dicen tenemos que proteger y respetar el trabajo científico y proteger a los científicos de esta cuestión de bulos, porque es completamente aberrante que venga a Argentina a dar conferencias y me encuentre bajo protección de la policía, discreta pero eficaz, dadas las amenazas de muerte que recibo permanentemente de sectores extremistas. Y muestra esto, que el extremismo está vivo en nuestros países, en nuestras sociedades. Que el extremismo no es solamente gente que vota por tal o tal candidato extremista, sino que en la vida cotidiana pueden tomar como blanco a alguien y meterle encima no solamente insultos, sino hasta amenazas de muerte, que ya estamos en algo que es un lamentable poco más respecto al equilibrio investigadores tener para hacer nuestro trabajo de una manera sana y serena. Justamente, realmente es lamentable toda esa situación que se vive, sobre todo cuando traspasa incluso a la vida personal, así que lo entiendo completamente. ¿Cuál es su objetivo con todo este proyecto de la ciudad de los 15 minutos? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Le pregunto esto ya casi como última pregunta por el tema del tiempo también, pero me imagino que debe tener algún deseo importante en torno a esto, ¿no? Mira, Pablo, mi deseo, como todo científico, es ver sus ideas reconocidas y que contribuyan a beneficiar la sociedad, la ciudadanía y los entornos en los cuales vivimos, urbanos o territoriales. Como todo científico, cuando comenzamos esta investigación, realmente queríamos explorar nuevas pistas. Como científico tenemos que ir a la frontera del conocimiento, explorar cosas que no se han trabajado. Este tema lleva muchos años, un siglo de trabajo en las proximidades, pero lo hemos abordado sobre un ángulo que es la utilización del tiempo útil, la mejor utilización de los edificios y una nueva historia de servicios policéntricos, y hemos construido un modelo que llamamos de la alta calidad de vida social, que permita beneficiar la calidad de vida personal y la calidad de vida social y la calidad de vida ecológica. Esta manera de abordar ha sido efectivamente original, y yo diría que responde a las tres etapas de la innovación descrita por un filósofo alemán que se llama Schopenhauer, y él decía, una innovación tiene tres etapas. La primera, te consideran que es un ridículo, que es una locura. La segunda, te atacan violentamente diciendo que eso tendrá efectos negativos y que nunca funcionará. Y la tercera, cuando se impone, todo el mundo considera que es algo normal y que finalmente es una evidencia. Entonces, he vivido la fase 1 cuando decían que era ridícula. Estoy viviendo la fase 2 cuando hay una violenta oposición de los actores de extrema derecha, en particular alt-right, que me acusan. Y la tercera, que es lo que deseo, cuando simplemente se vuelva una evidencia de que había que vivir de una manera distinta. Como científico, es mi deseo que este concepto sea empoderado por aquellos que hacen política urbana. Yo no soy político, soy científico. Son los políticos, los gobiernos locales, que se empoderen de ella, que la colocan en marcha, y cuando se vuelva una evidencia, bueno, yo ya pasaré a la idea siguiente. Así esperamos, y
Me encantaría poder seguir conversando más tiempo con usted, sin embargo el tiempo ya casi nos agota, se nos acaba. Quiero agradecerle haber estado con nosotros, haberse hecho el tiempo, porque ahora incluso está en Buenos Aires, lleno de conferencias por distintas partes del mundo, y por supuesto lo vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, que esté bien. Seguimos nosotros en A ti, muchas gracias, Pablo. No se Hasta pronto. de nuestras pantallas. Nosotros ahora vamos a un tema, pero volvemos muy pronto con más. Esto es Circuito Europa por TX Plus. Estamos de regreso aquí en Circuito Europa. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros esta jornada de día lunes. Bien interesante la entrevista, bien interesante nuestro invitado, una persona bien destacada a nivel mundial, Carlos Moreno. Este concepto de la ciudad de los 15 minutos se está esparciendo rápidamente por todo el mundo, se está aplicando sobre todo en urbes de Europa y con bastante éxito. Los invito a chequear en qué consiste, averigüen, porque es un modelo que se podría aplicar también en distintas ciudades de Sudamérica y también, por supuesto, en Chile. A ver cómo funciona, sobre todo en Santiago, que es una urbe tan grande con tantas personas, y lo cual es necesario tener una mejor calidad de vida y vivir en entornos más familiares. Y ojo también con el tema de esta teoría de la conspiración, con la cual tanto se está conversando en internet. Por eso les recomiendo que busquen ese reportaje de New York Times, que está muy interesante. Por ahora comienzo a despedirme, agradecerles una vez más el haber estado junto conmigo aquí en Circuito Europa. Soy Pablo Quiroga, les deseo una buena semana y por supuesto, lo que digo siempre, no le teman a la tecnología. Nos vemos, chao, que estén bien.